Buenos días a todos ustedes. El motivo de esta conferencia es para fijar la posición del Partido Nacionalista Peruano en cuanto al tema del paro amazónico. Nosotros consideramos que todos estos conflictos que se están generando en el territorio de la Amazonía obedecen a una intención del gobierno dentro de lo que es un proceso de transnacionalización de nuestra Amazonía, y que eso a su vez genera la lucha de sus pueblos. Teniendo en cuenta de que en estos momentos se calcula que en la Amazonía hay 300.000 habitantes organizados en aproximadamente casi 1.300 comunidades pertenecientes a 13 familias etnolingüísticas, y que durante la época del boom del caucho, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no hubo una legislación acorde para proteger a las comunidades campesinas de los latifundistas caucheros, y que esto causó aproximadamente el 80% de muertes de comunidades nativas, como el caso de las comunidades del Putumayo, y que durante la época del gobierno de Leguía se dio en el año 1909 la ley de tierras de montaña, que era una ley de promoción de la colonización de la selva, y que en ningún momento se tomó en cuenta a las comunidades, y que con esta ley en muchos casos se atentó contra la identidad, contra las formas de trabajo comunal de estas comunidades. Es que en la década de los 70 se dio el decreto legislativo 21147, que por primera vez le da una personería jurídica y una presencia legal, una existencia legal a las a partir de ahí llamadas comunidades nativas, y que tuvo tres principios que caracterizaron a la tierra de estas comunidades amazónicas, que eran inalienables, inembargables e imprescriptibles. Estos principios que caracterizaron la propiedad comunal en la selva fueron rotos en la Constitución Fujimorista, en la cual ya no se mencionan estos principios y solo se menciona el principio de imprescriptibles, siempre y cuando no sean tierras abandonadas. Bueno, esto ha generado, esta Constitución Fujimorista lo que ha hecho es abrir las puertas a un nuevo tipo de neocoloniaje o transnacionalización de la Amazonía, que es lo que ha comenzado a hacer este gobierno a través de un concepto que el presidente de la República lo mostró en sus artículos llamados El perro del hortelano, creo que era 1 y 2, en el cual habla pues del valor que tiene la Amazonía, y cómo, de acuerdo a su perspectiva neoliberal, había que ponerlas en valor. Esto generó, dentro del proceso de adecuación del TLC, que el Congreso de la República dio una delegación de facultades de casi medio año, un poquito más de medio año, un paquete de más de 100 decretos legislativos, de los cuales un grupo de estos paquetes legislativos iban al tema de la Amazonía. A través de la Constitución Fujimorista querían abrir la Amazonía para que estas tierras fueran incorporadas a empresas, a proyectos transnacionales, probablemente para sembrar caña, producir biocombustibles, etanol, etcétera, sin tomar en cuenta que muchas de estas concesiones potenciales incluían tierras comunales, tierras de comunidades que históricamente vivieron ahí, probablemente inclusive antes de la existencia de la República como tal, y que a través de un decreto legislativo esas comunidades se ven ya inmersas o comidas por concesiones, muchas de ellas petroleras o gasíferas. Es que en esas condiciones, en agosto del año pasado, el paro amazónico, el conocido paro amazónico, con la toma del puente Corral Quemado, logró
que el Congreso derogara 2 decretos legislativos importantes y logró el compromiso del presidente del Congreso de la República de que iba a proceder a estudiar el resto de decretos legislativos por los cuales las comunidades amazónicas estaban protestando para que sean derogadas. Bien, se formó una comisión multipartidaria y esta comisión multipartidaria en diciembre del año pasado emitió unas conclusiones, ¿no? Este es el informe que se emitió en diciembre del 2008 y cuyas conclusiones, básicamente 3, señalaban que primero, que todos los decretos legislativos analizados vulneran el artículo 55 y la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución, al no interpretar los preceptos constitucionales relativos a comunidades campesinas y nativas de conformidad con el convenio 169 de la OIT. La segunda conclusión es: todos los decretos legislativos analizados vulneran el convenio 169 de la OIT respecto del derecho a la consulta previa y participación previstos en los artículos 6 y 7. Y a continuación señala también que todos los decretos legislativos analizados contravienen el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas respecto del derecho de consulta. Este informe fue ocultado, fue encarpetado, llámenlo como quieran, pero desde diciembre del año pasado fue presentado y no ha vuelto a ser puesto en agenda hasta la semana pasada, en la cual, gracias a una protesta de estas comunidades amazónicas que estaban ya perdiendo la paciencia, el presidente del Congreso decidió ponerlo en agenda y por mayoría de la bancada de el APRA, Fujimorismo y Unidad Nacional, bueno, han decidido pues que siga descansando, pero ahora que vaya a descansar a la Comisión de Constitución. Eso ha sido el detonante para que ahora estemos viendo los peruanos un nuevo paro amazónico que ya se venía dando, pero que ha sido de alguna manera radicalizado y que ya hay heridos en el enfrentamiento entre las comunidades, la población de la selva, que ha salido a protestar a las ciudades, etcétera, con las fuerzas policiales, con las fuerzas del orden. Frente a esto, nosotros señalamos lo siguiente. Primero, que el Partido Nacionalista Peruano se solidariza con todos los pueblos amazónicos, propietarios históricos o de la Amazonía, y que han sido permanentemente hostilizados, masacrados, aniquilados, como lo he venido narrando al principio, por los diferentes intentos de colonización, intentos del gobierno, de los gobiernos, a no respetar las formas de vidas comunales, a no respetar a los pobres, a la gente que vive allá prácticamente en estado de pobreza y olvido de los gobiernos de turno. Por eso nuestra solidaridad a ellos. Y también señalamos que la bancada nacionalista con sus congresistas van a viajar a las zonas de conflicto como observadores de que no se produzcan más actos de violencia y evitemos un derramamiento de sangre inútil. En tercer lugar, denunciamos que este estado de emergencia que ha decretado el gobierno en las regiones donde hay estas movilizaciones va a generar mayor violencia y por lo tanto instamos al gobierno a que de una vez baje de su pedestal y acepte las conclusiones de la comisión multipartidaria y proceda a derogar esos decretos legislativos que, en primer lugar, muchos de ellos no tienen ninguna relación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en segundo lugar son inconstitucionales porque vulneran no solo la propia Constitución, sino acuerdos supranacionales que tanto de la OIT como de Naciones Unidas obligan a que cuando se va a tocar los territorios de la Amazonía necesariamente tienen que ser consultada la población. Bien, eso es lo que yo quería decirles. Muchas gracias y a continuación...